Tal, alumnas y alumnos de la materia de modelos educativos y curriculares de la Universidad IUEM? En esta segunda sesión de nuestra materia vamos a analizar algunos elementos del modelo semiflexible. Este modelo curricular, a diferencia del modelo rígido, es un modelo mucho más moderno y que contempla una división diferente de lo que tradicionalmente conocemos como currículum. Como lo hemos comentado en la primera sesión y en el podcast de la semana pasada, pudieron ustedes darse cuenta que el modelo curricular es una parte determinante en el desarrollo de cualquier sistema educativo, pues a partir de él se desarrollan una serie de elementos que conllevan toda la organización educativa. Es decir, el modelo curricular en la mayoría de los casos constituye el eje en torno al cual se articulan diferentes elementos de las organizaciones, particularmente de las instituciones de educación superior. Entonces, en este caso vamos a analizar qué características tiene el modelo semiflexible, su fundamentación, una definición muy simple, una forma de organización. Vamos a analizar algunas de sus características y también, y desde luego, revisaremos ventajas y desventajas que este modelo tiene. Aquí me parece muy importante iniciar con la distinción y recalcando las características del modelo rígido. Como lo vimos en la sesión anterior, el modelo rígido tiene una seriación previamente establecida de materias agrupadas por lo general por ramas del conocimiento que están estructuradas de manera tal que no permiten ni la selección ni los antecedentes de una u otra. Es decir, hay un orden estricto bajo el cual las materias deben ser cursadas. El modelo semiflexible tiene algunas similitudes y algunas fundamentales diferencias con el modelo rígido. La primera de ellas es que los conocimientos en el caso del modelo semiflexible están agrupados en tres áreas, es decir, un área que se considera básica, un área disciplinaria y un área terminal. ¿Qué entendemos por estas tres áreas? Bueno, la parte básica sirve para proporcionar las bases conceptuales de la carrera, del modelo de formación que se esté siguiendo. Ahorita pondremos algunos ejemplos para que esto sea mucho más claro. Un área disciplinaria que se conforma por cursos específicos que son el núcleo fundamental del programa académico, es decir, lo que estamos tratando de enseñar. Y finalmente, una parte terminal que se constituye por algunos cursos que dan profundidad o sentido, incluso alguna especialización al área del programa académico. Regresando entonces a esto, el modelo semiflexible se fundamenta en que sus conocimientos están agrupados en estas tres partes, un área básica, un área disciplinar y un área terminal. Repasando el área básica, y ahora pongo el ejemplo al que les hacía referencia hace unos momentos. Imaginemos que estamos formando ingenieros. El ejemplo de la ingeniería siempre resulta muy práctico para identificar este modelo. Todos los ingenieros, en la mayoría de los casos, requieren una carga muy importante de ciencias básicas, por ejemplo, matemáticas, física. Todas estas materias que son tan importantes están reservadas para una suerte de tronco común, es decir, un área básica de la formación de los ingenieros, ya sea que vayan a ir por la ingeniería química, por la ingeniería industrial, por la ingeniería en sistemas, por alguna otra ingeniería en tecnologías bajo estas nuevas modalidades que hoy tenemos. Todos requieren en el perfil de ingeniería una carga muy importante de matemáticas, de dominio de las áreas matemáticas. Estos conocimientos constituyen el área básica de un currículum que puede ser flexible. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo está organizado esto? Imaginemos que nosotros estamos conduciendo una institución de educación superior y tenemos 4 o 5 programas de ingeniería. Establecemos que durante un periodo establecido en el currículum, que puede ser 1 o 2 semestres o 2 o 3 cuatrimestres, dependiendo la estructura temporal que tenga nuestro programa académico, determinamos que todos van a llevar un mismo número de matemáticas, independientemente de la carrera particular hacia la cual se estén dirigiendo. Es decir, todos los ingenieros concurren en una de formación básica, como son las matemáticas. Y ahí van a repasar desde el álgebra, las ecuaciones, trigonometría, geometría y probablemente hasta la estadística. Es decir, en esos 2 semestres o 3 cuatrimestres o 4 se van a formar todos en las competencias básicas de las matemáticas. A partir de este primer bloque, el currículum semiflexible contempla una siguiente parte. ¿Qué hay en esa siguiente parte?
el área disciplinaria. Es decir, vamos ahora sí a dividir a nuestro grupo, a nuestra generación en 2 o 3 grupos. Imaginemos hipotéticamente que tenemos 3 ingenierías, una ingeniería en sistemas, una ingeniería mecánica y una ingeniería en electrónica. Bueno, pues los 3 perfiles de ingeniería cursaron al mismo tiempo todas sus matemáticas. Esta es la parte rígida, por lo que el currículum se vuelve semiflexible. No hay manera de llegar al área disciplinar sin haber pasado previamente por las áreas básicas. Entonces, todos los ingenieros hoy tienen una base estándar, es decir, un marco de referencia sobre el cual van a desarrollar su actividad. Y entonces vienen las áreas disciplinarias que podrían constituir otros 3 o 4 semestres o otros 3 o 4 cuatrimestres, insisto, dependiendo de la estructura temporal que tenga nuestro currículum. Y entonces sí, vamos a formar a los ingenieros en sistemas, en ciencias de la computación, en programación, en redes, en software, en hardware, durante esos siguientes cuatrimestres. Los que optaron por la ingeniería industrial, bueno, se van a formar entonces en máquinas y herramientas, en mantenimiento, en tiempos y movimientos, en sistemas de producción. Tendrán que formarse en esa parte. Y los ingenieros en tecnología pues tendrán que desarrollar otros modelos como pudiera ser telecomunicaciones, cualquier otra de las áreas. Es decir, durante esta parte es donde ya con la base previa que obtuvieron en su formación curricular en la parte rígida que constituye la primera parte, es decir, las ciencias básicas, entran todos a una misma condición, ahora sí, para diferenciar su formación profesional. Este es el área disciplinar. Y entonces el currículum semiflexible nos permite tener ingenieros con una sólida base de formación en ciencias básicas, pero además con un área muy específica para su desempeño. ¿Cuál constituye el tercer punto de esto? El área terminal. Es decir, si lo vamos viendo como una pirámide, la punta de la pirámide la constituyen lo que es común para todos, y en la parte del centro de la pirámide tendremos ya 3 divisiones para estos 3 hipotéticos ejercicios de ingeniería que les acabo de poner. Y sin embargo, en la parte más ancha de la pirámide podríamos encontrar todavía lo que constituye la parte terminal de cada una de las ingenierías. Vamos al ejemplo. Si estamos formando ingenieros en sistemas computacionales, es decir, ya tenemos ingenieros con una sólida formación en matemáticas, que además conocen de sistemas computacionales en lo general, pero además podríamos generarles una especificación en desarrollo de software. Bueno, esa parte terminal es lo que le daría la especialización a nuestro currículum. Como pueden ver, a pesar de que parte de un área común, se va especializando y acaba en una parte terminal, que es lo que le da cierto sentido. Particularmente les decía que el ejemplo de la ingeniería nos facilita mucho poder imaginar o tener un constructo mental sobre lo que es el currículum flexible, en función de que las ingenierías hoy están muy diversificadas. Vamos al otro ejemplo. Imaginemos que tenemos un ingeniero en el área química, pero además su especialización es el área petroquímica. Es decir, tiene una sólida formación en matemáticas, en física, en química, después va al área específicamente del petróleo, pero además está especializado en impacto ambiental. Es decir, vamos viendo cómo el currículum permite que todos tengan una formación terminal diferente. Todos son ingenieros, todos tienen una base común, dentro de sus respectivas áreas tienen una formación sólida. Sin embargo, la parte terminal del currículum semiflexible les permite una orientación, en muchos de los casos ya orientado, ya particularmente dirigido a una condición laboral, es decir, a un área de desempeño en particular. Como ven, este currículum, a diferencia del currículum rígido, les decía, es mucho más moderno, obedece a una nueva dinámica, tanto de la demanda de profesionistas como del sector industrial, del sector comercial y también del sector gobierno, y lo podríamos ver un poco más adelante. ¿Cómo podríamos definir al modelo curricular semiflexible? Es una construcción social y una tarea reflexiva, es decir, obedece a una demanda de la sociedad. Yo quiero ser ingeniero, sí. En sistemas, sí, pero quiero una especialización, y esta especialización puede ser el desarrollo de software. Bueno, entonces ya estamos pensando en algo mucho más integral, enfocado particularmente a una función dentro del campo laboral. ¿Qué más encontramos? Bueno, a diferencia, contrastando este currículum semiflexible que se puede dar en las ingenierías, lo tuvimos mucho tiempo en las áreas legales. Es decir,
todos los abogados sabían derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, constitucional, es decir, un conjunto de ramas del derecho, y todos concluían con una sólida formación en ciencias jurídicas, pero sin ninguna especialización. Es decir, muchas veces los profesionistas del derecho, y seguramente ustedes lo habrán escuchado, no tienen un campo de trabajo bien definido. Pues no, porque su formación, al menos en la formación tradicional que estaba en la mayor parte de las escuelas de derecho bajo un currículum rígido, no permitía esta división, esta especialización del conocimiento, a pesar de que hoy la demanda social es de profesionistas legales con determinados enfoques. Esto se ha corregido y ahorita ponemos un ejemplo un poco más adelante. Esta propuesta busca satisfacer más que las aspiraciones individuales de quien se forma como profesionista, necesidades sociales. Es decir, eso lo vamos a ver un poco más adelante, es quizá una de las críticas que se le hace a este modelo, porque no se habla de la representación o de la importancia del estudiante, sino más bien de la importancia del mercado laboral. Es decir, se pone al estudiante, al profesional, como un ente al servicio de un mercado que domina o que requiere, mediante ciertos criterios, la especificación del conocimiento puesto en determinadas personas. ¿Cómo se organiza? ¿Cuál es la forma de organización de este currículum? Bueno, pues normalmente está por departamentos, es decir, si ahorita que revisemos los ejemplos en donde se implementa este tipo de currículum, nos vamos a dar cuenta que existe el departamento de matemáticas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad X. ¿Eso qué quiere decir? Que a ese departamento concurren todas las diferentes ramas de los programas de estudio que se estén ofertando dentro de esa institución. No importa si va a ser ingeniero civil, ingeniero en sistemas, ingeniero químico. El área de matemáticas establece los mínimos y los máximos, los techos comunes o el marco de referencia bajo el cual se van a formar los ingenieros que salgan de eso. Es decir, permite y tiene, entre otras características, que los alumnos puedan decidir hasta cierto punto cómo van a concluir sus estudios, qué enfoque le piensan dar a su sistema profesional. ¿Cómo está, si lo pudiéramos visualizar estructuralmente, el currículum en la parte básica tiene una constitución, el currículum en su parte disciplinar tiene otra estructura y finalmente en su parte terminal tiene otra estructura? ¿Qué quiere decir? Que no existe o no es requisito dentro del modelo semiflexible que exista una relación temporal, lógica entre la parte básica y la parte disciplinar. La parte disciplinar puede tener diferentes momentos, diferentes condiciones a la parte básica y también a la parte terminal. ¿Qué ventaja dentro de algunas de las que tiene este modelo es que es compatible con los programas de intercambio? Es decir, si queremos formar ingenieros en determinada área y después queremos que los alumnos tengan la posibilidad de migrar hacia otras instituciones, esto es posible. ¿Por qué? Porque estamos estableciéndoles para todos un estándar básico de conocimiento de ciencias fundamentales de su área de conocimiento. Después, sus áreas disciplinares que pueden darles el enfoque ya de desempeño en el campo laboral y finalmente el área terminal. ¿En qué consiste o cómo se juega con esto dentro de los movimientos estudiantiles, de los movimientos de intercambio estudiantil? Es posible que obtengan la formación básica en su escuela de origen, muy probablemente su formación disciplinar, y que en función de la pretensión de cada alumno, de la necesidad del mercado, puedan desarrollar un área terminal en alguna otra universidad. ¿Por qué? Porque ya llevan cursado lo más importante o lo básico. Esta parte de las áreas terminales es la que se presta a los intercambios porque probablemente no todas las instituciones tienen las mismas condiciones sociales, administrativas, económicas para ofrecer las mismas áreas terminales. Es decir, si hablamos de la formación de ingenieros petroquímicos, sería muy difícil que en el centro del país encontráramos una institución que pudiera formar ingenieros petroquímicos especialistas en perforación. Bueno, pues eso evidentemente tendría que darse en alguna institución que esté cerca o que tenga la posibilidad de mantenerse en las áreas geográficas donde hay explotación de petróleo. Entonces podrían desarrollar su parte básica y su parte disciplinar dentro de una institución y su parte terminal de especialización en perforación o en extracción podrían desarrollarla en alguna institución diferente que tuviera otras condiciones de cercanía a donde puedan desarrollar la práctica de manera adecuada.
¿Qué es importante? Bueno, pues que el alumno dentro de estas condiciones puede ver qué es lo que quiere elegir, en qué momento quiere desarrollar. Esto relaja un poco de alguna manera los calendarios y les permite a los alumnos elegir hasta cierto punto cómo establecer su formación, en qué momento concluir su área de formación básica, en qué momento la disciplinar y en dónde, bajo qué condiciones la disciplinar. También tiene desventajas este modelo, particularmente no para el lado académico, sí para el lado administrativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces la organización de los departamentos en el área académica no corresponde a las necesidades ni a los calendarios ni a los requerimientos legales de la parte administrativa. Es decir, hay que estar jugando con ciertos elementos a manera de rompecabezas para poder integrar un stock, una cartera lo suficientemente robusta de maestros en el área de formación básica y después intercalarlos con las áreas de formación disciplinar y finalmente encontrar los especialistas acordes al área terminal en función de la demanda de los alumnos. Es decir, en una generación podemos tener ingenieros en sistemas computacionales que todos tengan la vocación del desarrollo de software y quizá en otros que todos tengan la formación o la vocación de formarse en establecimiento de redes computacionales. Y entonces administrativamente es complejo porque no hay una claridad sobre cómo se tienen que emplear los recursos humanos. Eso es quizá de sus desventajas más complicadas. ¿Qué requiere? Bueno, pues que además las instituciones tengan la infraestructura suficiente para atender 3 o 4 posibilidades de modelo terminal. Es decir, aquello que representa una facilidad o un ahorro dentro del área de formación básica se vuelve una complicación en el área terminal. ¿Por qué? Pues porque debemos tener las instalaciones y las condiciones suficientes para ofrecer a todos los implementos para poder desarrollar una práctica, una clínica o un laboratorio acorde a las áreas de formación terminal, independientemente del número de alumnos de la generación que lo estén decidiendo. ¿Cuál es? Espero que hasta aquí esté todo claro y si no, durante el podcast podríamos aclarar algunas cosas. En México, ¿qué instituciones aplican este modelo de currículum semiflexible? La Universidad de las Américas de Puebla tiene esta formación, es decir, forman área básica, área disciplinar y área terminal. Y aquí resulta muy interesante este ejercicio porque ellos lo hacen no nada más en las ciencias duras de la ingeniería, sino también en las ciencias económico-administrativas, lo cual permite que tengan licenciados en Derecho con cierto énfasis en Derecho Civil, con cierto énfasis en Derecho Económico, que resulta muy interesante. La Universidad Autónoma Metropolitana es un caso muy singular porque además mi perspectiva es que el currículum que ellos emplean está casi inclinado a una flexibilidad que a una semiflexibilidad. Ellos manejan un esquema de trimestres, un esquema de intercambio, un esquema de acomodo de las asignaturas de una manera muy particular que seguramente les estaré compartiendo en el documento. Es muy interesante. La Universidad del Valle de México, al menos hasta antes de la pandemia de COVID-19 que vino a trastocar la viabilidad financiera y administrativa de las instituciones, también daba esa posibilidad. Es decir, muchos alumnos tenían en común particularmente psicología y pedagogía, compartían las ciencias básicas, iban al área disciplinar y a veces coincidían en las áreas terminales estas dos carreras. Y así el área médica con el área de odontología, el área de las áreas de ingeniería también le eran comunes y tienen algunas condiciones muy similares. Algunos de los institutos tecnológicos públicos, hoy que forman parte del Tecnológico Nacional de México, también formaban en las áreas de ingeniería a muchos con una carga muy importante de ciencias básicas, lo que le daba una robustez muy importante y una capacidad de investigación muy trascendente y formaban excelentes profesionistas con unas ciencias básicas muy bien fundamentadas, lo cual daba la posibilidad de incluso tener una cantera muy importante para la docencia. Era muy interesante. La Universidad Iberoamericana, también en el sector privado, maneja este modelo y ahí podríamos entender que obedece incluso a la calidad o al perfil de los docentes que manejan. No desaprovechan a ninguno de los docentes que tienen, sobre todo cuando son docentes que tienen pues, un alto reconocimiento dentro de su materia y los ocupan, en el mejor de los sentidos, para poder dar asignaturas de diferentes carreras. Es decir, si tienen un ingeniero destacado, un arquitecto destacado, lo mismo lo pueden ocupar para la ingeniería que para la arquitectura. Y entonces imparte una clase que es acorde a la formación de las ciencias básicas de ese perfil.
Si buscan especialistas de las ciencias médicas, por ejemplo, es posible que una misma materia la compartan quienes estudian medicina, quienes estudian ingeniería biomédica y quienes estudien nanotecnología. Es decir, pueden compartir esas materias y permite que el área de ciencias básicas quede perfectamente fundamentado. Como pueden ver, con esto estaríamos dando por concluidos los ejemplos. Como pueden ver, el modelo semiflexible tiene muchas ventajas. Es decir, es un modelo más moderno que obedece a una dinámica mucho más acorde a la realidad que hoy vivimos, a diferencia del modelo rígido, y tiene como desventajas que pone a los estudiantes como elementos de un sistema y de una política de mercado en la cual hay que satisfacer necesidades a veces muy particulares, dejando de lado la posibilidad de que el alumno por sí mismo elija o que tenga una formación mucho más integral. Sin embargo, vamos a ver que hay otros modelos, como el modelo flexible, que será materia de nuestra siguiente sesión, que también permiten una elección más amplia de esto y veremos que tienen diferentes finalidades y que, al fin de cuentas, cada uno de ellos tiene dentro de su haber la posibilidad de formar profesionistas que satisfagan las necesidades del sector, pero también ya en muchos casos que sirvan a través del modelo curricular para el desarrollo integral de cada una de las personas que se están formando. Pues por esta sesión, por mi parte, sería todo. Me gustaría reiterar la importancia que manden sus trabajos con oportunidad para que pueda evaluarlos y posteriormente que podamos empezar a interactuar a partir de ello. Les agradezco mucho su atención para esta sesión y nos estamos encontrando la siguiente semana. Muchas gracias.